Vamos a pedir la guía del Señor para el tema que hoy día vamos a tocar. Amado Dios Todopoderoso, Padre Eterno, maravilloso Dios soberano, omnipotente, omnisciente, misericordioso, bueno en gran manera, que no te complaces con el castigo, sino que te gozas en dar bondad, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú seas conduciendo nuestras vidas, hablándonos a través de tu palabra, y que el tema que vamos a desarrollar sea pues tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, abriendo nuestro entendimiento para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que estamos cruzando por una etapa de la vida, del tiempo, escatológicamente estamos atravesando un tiempo final, se podría decir. Estamos jugándonos las finales, Padre. Ayúdanos para poder perseverar, para poder sintonizar y para poder estar preparados con las armas que tú nos has dado y para poder corregir aquellas fallas que tenemos todavía, Señor. Ayúdanos, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es curioso que en medio del trabajo a desarrollarse, como es el mensaje que quiero compartirles, ha habido un cortocircuito en este momento, de manera que estoy sin luz y no sé a qué horas, cuándo voy a subir este video, porque gracias a Dios no nos ha pasado nada malo, estamos todos bien aquí en casa, pero para mí sí es triste porque no tengo internet ahorita, solamente estoy con el celular y lo estoy grabando, ¿verdad? Bueno, pero ya hemos orado y creemos que Dios nos ha preparado. Dice que el obrero de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Así que bajo esa premisa, en esa confianza de que hemos orado y le hemos entregado al Señor, vamos a seguir, a continuar. Bien, el tema que yo quería compartir con ustedes, porque eso fue lo que el Señor me puso, es, yo no tenía muy claro qué nombre le iba a poner, porque el problema suscita en que más o menos de 50 años para atrás se ha venido viendo una decreción, o sea, una baja en cuanto a lo que son los jóvenes, el ministerio de jóvenes, el muy conocido ministerio con jóvenes, ¿no? Todas las iglesias estilan tener siempre como un área, un ministerio de jóvenes, dicen, ¿no? Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes que se van? Y siendo que muchos de ellos son niños que empezaron en la escuela dominical, que empezaron y fueron creciendo en la iglesia, se les vio desarrollarse muy bonito, pero llegaron a la adolescencia, llegaron a la escuela, muchos no solamente en la universidad, sino que ya en la escuela, ya en los colegios, como le decimos acá en mi país, comenzaron ya en años, ya para terminar, vamos a decir cuarto, quinto, que ya comenzaron a decrecer. Se comenzó a ver un cambio y mucho lo atribuíamos a la edad que atravesaban, que es la adolescencia. Pero muchos de ellos ahorita no están en los caminos del Señor. Algunos, claro, han vuelto después de muchos años, pero se ha dado un estudio en el cual se ha descubierto y se quiere llegar al meollo. Y vamos a ir viendo por qué se suscitó esto. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra en dónde radica el problema, cuál fue la falla, porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿no? Entonces vamos a ir paso a paso viendo dónde radica el problema. Vamos a leer nuestras Biblias en Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esto dice la Biblia en Mateo y también en Marcos 10, 13, 16, Lucas 18, 15, 17. Podemos comprobar que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios mismo, nunca hizo un comentario de separar a los padres de los hijos. Y esto es lo que, según los estudios, algunos estudiosos de la Biblia, y procurando encontrar la causa del problema de que los jóvenes se aparten cuando ingresan a la universidad, es uno de estos. El haber la iglesia separado a los niños tomando una forma que el mundo aplicó en la escuela, ¿no? Las escuelas también fueron programadas por edades, las aulas por edades, y eso es lo que ha hecho la iglesia, ha copiado lo que el mundo y lo ha aplicado y lo ha traído a la iglesia por muchos años. Y algunos de ellos dicen, estos estudiosos, teólogos, muchos de ellos son teólogos, dicen pues que esto es una consecuencia de haber tomado formas mundanas, ¿no? Y no lo que Dios verdaderamente, el modelo de Jesús, por ejemplo, nunca separó a los padres de los hijos. Bueno, y en realidad vemos los resultados que han sido, cada vez están creciendo más. Los jóvenes, los niños están en las escuelas dominicales, participan, crecen muy lindo y llegan a la universidad y se apartan. Pero ahondando mucho más, tenemos que mirar nuestro entorno. Tenemos que aceptar, y también los porcentajes de divorcios, de matrimonios disfuncionales están dentro del mismo pueblo de Dios, de la iglesia, vamos a decir. Porque la iglesia no es el edificio, sino somos nosotros, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, eso lo sabemos bien y eso debe estar claro. De manera pues que la responsabilidad, cuando se asume el ministerio de jóvenes, que no existe en la Biblia, cuando uno lee la Biblia no encuentras ministerio de jóvenes. Y no tiene una base bíblica. Eso lo hemos creado y hemos tratado, la iglesia ha tratado de reemplazar el trabajo de los padres, quitándole, evadiendo responsabilidades. Ahora bien, si bien ha sido de mucha ayuda para aquellos que de repente la mamá siempre fue una mujer sola, y nunca existió el papá, y en la iglesia desde niño se crió dentro de son casos también, son excepciones que se dan también, y han salido de este ministerio muchos pastores. Yo conozco muchos pastores, tengo hijos espirituales que son pastores, que tienen iglesias y que se han forjado dentro de estoy hablando ahorita de un pastor que ha sido mi discípulo cuando era adolescente. Pero él vivía con papá, con mamá, y no vino de un hogar disfuncional. Estas son las excepciones, ¿no? O sea, los que se logran, los que no se apartan aún entrando a estudios superiores, es porque tienen una base sólida y ven a papá y mamá congregarse, participar en la iglesia. Estas son las excepciones, pero el resto, la gran mayoría, y según las estadísticas, no hay un porcentaje grande. Es más, el porcentaje de matrimonios disfuncionales y problemas matrimoniales, vamos a decir, maltrato familiar, se da en el mismo pueblo de Dios. Es un poco triste para mí decirlo, pero tengo que decirlo porque ustedes pueden investigar. Es mayor que en el mismo mundo. De manera pues que, queriendo hacer un bien, se ha caído en un error, copiando formas mundanas, copiando formas de lo que aplican los psicólogos, que es mejor cada edad, con cada edad. Y bueno, eso es lo que se ha aplicado a la iglesia, puesto que se dice también, se agarra la palabra para decir que Dios es un Dios de orden y que debe ser así. Hay ciertas cosas que de repente tienen un sentido, ¿no? Pero otras que no son bíblicas. Y hemos visto los resultados, lamentablemente, muchos de los jóvenes, inclusive hijos de pastores, se han apartado.
¿Por qué? Porque se han hecho una parte, una diferencia, se ha hecho en la iglesia y los hijos. Papá, necesito que vayas conmigo porque hay un campeonato de fútbol, le dice un hijo a un pastor. El hijo del pastor le dice al pastor, ¿sabes qué, papá? Quiero que me acompañes. No puedo porque tengo un compromiso en la iglesia. Entonces estos casos se dan bastante, se dan mucho. Por eso es que los hijos crecen resentidos y el lugar del padre lo ocupa por mucho tiempo el líder del ministerio de jóvenes. Vamos a decir el pastor de jóvenes. Entonces este líder viene a reemplazar. Yo he conversado con algunos también líderes de jóvenes y ellos se sienten muy cargados. Muchos de ellos también se han apartado, y no porque no crean en Dios, sino que ya no quieren saber nada con la iglesia porque creen que la iglesia ha caído en un error. Porque la iglesia tiene que trabajar con los padres. La responsabilidad de los padres sobre los hijos no se la podemos quitar. Los padres tienen que ser ejemplos a imitar. Los padres tienen que verdaderamente marcar una diferencia para que los hijos, porque ¿qué demandan los jóvenes? Los jóvenes demandan honestidad, sinceridad, integridad, no una doble vida. Voy a la iglesia, alabo a Dios, estoy con mi esposo y hasta me agarro de la mano con mi esposo, pero salgo de la iglesia, llego a la casa y es un pandemonio. Eso existe, eso es una realidad. Hay una dualidad de vida. Existe una dualidad de vida y no se ataca el problema. Las iglesias no quieren asumir que se han equivocado. Muchas de las iglesias, por ejemplo, también son criticadas, ¿no? Porque se permite... los jóvenes se refugian, muchos jóvenes se refugian en la iglesia y no quieren ni siquiera ir. Me contaba un líder de jóvenes, del Ministerio de Jóvenes, me decía, hermana, yo sufro mucho cuando un joven dice, no, yo no quiero ir a mi casa, yo quiero estar con ustedes, vamos haciendo algo, vamos a hacer... Y dice que se le parte su corazón, ¿no? Se me parte mi corazón, hermana, ver cómo ellos prefieren estar en la iglesia y no disfrutar con su papá, con su mamá, porque tal vez no los tienen. Algunas veces, dice él, me detengo a conversar con ellos y la gran mayoría no quieren ir porque no existe el papá, no está presente, está vivo, pero no se desarrolla como un padre que converse con su hijo, que se pongan a ver un partido, que salgan un domingo a caminar o a hacer un partido de fútbol. No hay esa preocupación de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. La responsabilidad de los padres se ha evitado a través de la iglesia, ha querido suplantar. Yo lo veo así, y muchos también coinciden con esta opinión mía, ¿no? De manera que el trabajo de los padres, la responsabilidad que Dios ha delegado a los padres, no se puede reemplazar, porque llega un momento en que los jóvenes van a crecer, se van a dar cuenta que papá nunca estuvo presente. Papá siempre fue un hombre ausente, mamá solamente iba, y algunos aceptan que, bueno, el papá no está, pero otros no. Otros se frustran, crecen con una amargura, ¿no? Dicen, ¿por qué a él tiene su papá, yo no tengo, yo no quiero ir ya? Mejor ya no voy a la iglesia. Entonces deciden y optan por lo más fácil para ellos en ese momento, porque no les han mostrado, es decir, los padres han descansado en la iglesia por muchos años. El Salmo 127 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Voy a volver a repetir este versículo 3 del Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablase con los enemigos en la puerta. Aquí vemos la palabra de Dios. El salmista va a decir que son los hijos como saetas en manos del valiente. No es cualquier persona.
la que va a tener hijos. El padre tiene una gran responsabilidad que va a ser crucial en la vida de los jóvenes, de los hijos. Va a marcar todo, toda su vida la va a marcar. El padre, como ya lo dije en otras prédicas, es un canal de bendición o de maldición. Porque yo conozco también padres ausentes, pero que por causa de que quieren buscar una mejoría para el hogar, se van al extranjero, pero están diariamente hablando con sus hijos, llaman por teléfono. Ahora hay medios y hay facilidades para verse cara a cara, y los hijos no salen así el papá no lo permite. Entonces, es tremendo ver cuando uno quiere verdaderamente asumir su responsabilidad de padre, no hay excusas. No hay excusas, ¿por qué? Porque verdaderamente se da el amor, se da el tiempo en medio de las adversidades, en medio de la distancia. Entonces tenemos que entender que la palabra tiene que ser tal cual como está escrita y como vemos el caminar de Jesús. No podemos alterar nada, porque cuando nosotros alteramos creyendo que hacemos mejor, echamos a perder la obra del Señor. Y los resultados ha sido durante muchos años, que los chicos se apartan del Señor cuando llegan a la universidad. ¿Por qué? Porque ven que la iglesia es bonita, que hay ese amor, hay esa fraternidad, hay esa amistad con los hermanos, pero no es la realidad de mi casa. Por ejemplo, yo soy hija, yo soy adolescente y me siento bien pues con mi líder de red, vamos a decir, Ministerio de Jóvenes. Yo estoy ahí, me siento bien, me quieren, me abrazan, compartimos, nos vamos de paseo, pero la realidad, cuando llego a mi casa, estoy solo, ¿verdad? Entonces no se está trabajando juntamente con los padres. La iglesia quiere asumir un papel y un rol que no le corresponde. No le corresponde. La iglesia tiene que llamar a la unidad del hogar, de la familia. El enemigo se ha encargado sutilmente por muchos años de distorsionar la imagen de la familia, o sea, dividirla, creando necesidades, ese espíritu de consumismo que hay, de querer tener el mejor televisor, los mejores muebles, cambiarlos porque ya están pasados de moda estos. Entonces han creado una necesidad de consumo, una sociedad de consumo en la cual la mujer quiere trabajar también. Entonces se abandona el hogar, dejándolos a su merced, como se dijera, a los jóvenes, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar estas cosas, tenemos que comprar una refrigeradora nueva, una cocina nueva. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Las propagandas. Cuando vemos la televisión, cuando vemos las propagandas, vemos que nos psicológicamente hay como se dice, psicosis, ¿no? Te meten tanto una cosa que te crean una necesidad que no existe. Porque si yo tengo un televisor que está funcionando, ¿yo por qué tengo que cambiarlo? No tengo necesidad de cambiarlo. Yo les confieso algo, yo no tengo nada en mi casa, el televisor plasma que tengo me lo regalaron. Nunca me preocupé por cambiar mi televisor gordo, esos panzones, nunca me preocupé, nunca vi relevante cambiar el televisor, porque por último no se ve más que para las noticias. Y no consideraba que era importante. Y me regalaron un escritorio grande, que es ahí donde hago los estudios. Y de verdad, yo veo de que cuando uno se afana por algo, en ese afán ya estamos errando, ya estamos cayendo en pecado, ya no estamos mirando, ya no estamos apuntando al blanco, ya no estamos en la voluntad de Dios. Cuando uno cae en el afán, y esto es contagioso porque no solamente es el esposo, sino la mujer también quiere una ropa nueva porque esos zapatos que tenía ya se lo han visto muchas veces, eso es desde el año pasado, ¿no? Pero si son zapatos de cuero, son zapatos buenos y se ven bien, ¿por qué tengo que cambiarlos? Yo les confieso también que yo nunca me compro, cuando ya no tengo, veo que mi zapato ya pues, ¿no? Ya lo he usado como 3, 4 años. Lo sigo usando, pero por ahí alguien me regala. Lo que yo les estoy hablando es cierto.
No tengo yo ningún problema de desesperarme por ponerme cosas que yo no las encuentro que sean útiles, o sea, no caer en esa corriente. Lamentablemente, el común de las personas caemos muchas veces en el afán de lucir, de competir. Un pastor decía en una oportunidad, contaba que una hermana que cantaba en el coro, le dijo, bueno, esta semana, este domingo tú no vas a cantar en el coro, sino la hermana fulana de tal. Y eligieron un programa y sacaron Le dijo, pastor, pero no puede ser, porque yo me he comprado un vestido justo para este domingo, porque quiero salir con ese vestido. Entonces el pastor vio que la motivación de ella era lucir su ropa, mostrarse. No había una motivación de querer alabar a Dios, adorar a Dios, sino su motivación era totalmente personal, egoísta, ¿no? No tenía nada de espiritual. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Aquí nada más se queda tu trabajo, ya no queremos tu participación. Y eso es un pastor bien conocido, ¿no? Que lo contó. Bueno, y así vemos cómo se mueve el mismo mundo, se ha metido a la iglesia. Entonces cuando los jóvenes observan esto, los jóvenes tienen esto de que ellos creen la Biblia, la creen tal como está. Algunas cosas que en la Biblia, las historias de David, por ejemplo, las historias de Daniel, cuando vemos a Daniel que se arrojaba al horno de fuego con sus amigos, parece una utopía que eso haya sucedido, pero eso es una cosa real. Los jóvenes lo creen, pero cuando ya llegan a la adolescencia, cuando llegan a estudios superiores, comienzan a pensar, ¿pero será cierto? Comienzan a dudar, porque no ven una veracidad, no ven una integridad, una honestidad en los siervos, ni mucho menos en sus padres. Hay veces en los siervos la encuentran el apoyo, encuentran la amistad, pero no lo encuentran en los padres. Entonces ellos se sienten frustrados, se sienten engañados, se sienten burlados, ¿no? Y abandonan todo. No quieren saber. Yo he conversado con muchos jóvenes de que ¿por qué te has salido de la iglesia? ¿Por qué no? ¿Qué has visto? No, simplemente que no, eso es una pérdida de tiempo. Dios, yo sí creo en Dios, pero no me parece correcto que estar, ya además yo ya estoy sano, ya dice, ¿no? Yo ya estoy sano, ese para los enfermos. Yo he escuchado, es así, es tremendo como ellos dicen, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de hablar, no con muchos, pero yo considero y respeto que sí es bueno considerar también estas opiniones, porque forman parte de la juventud, del sentir de ellos, y ellos se sienten defraudados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta realidad? Volver a las Escrituras, volver a retomar la sencillez de la palabra, como en el tiempo de los Hechos, ¿no? Dice que todos de un mismo sentir, unánimes, dice que vivían juntos, unánimes, y nada de lo que tenían uno decía, eso es mío, sino que todo lo compartían. Unánimes juntos, no es que estábamos juntos nada más, sino que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. De manera que para poder solucionar tenemos que tomar conciencia y tenemos que pedir perdón a Dios como padres, pedirles perdón a nuestros hijos, porque en realidad ha sido un fracaso. Este ministerio de jóvenes, si bien muchos de ellos han permanecido, pero hay un estudio que dice que las estadísticas de 100 jóvenes cristianos que han estado, inclusive en la escuela dominical, han estado desde muy pequeñitos, han abandonado la iglesia, vamos a decir así, la congregación, se han apartado de los caminos del Señor, más o menos es un 80%. Y eso es fuerte, ¿no? Es un 80%, ni siquiera es la mitad, es un 80% y es bastante. Es alarmante, la verdad, porque ha ido creciendo esa cantidad, y eso es lo que yo quiero pedirle a Dios, juntamente con ustedes, que nos haga tomar conciencia de este asunto, que convoquemos a la unidad. Nunca estuve de acuerdo con esas iglesias que separan los hombres acá, las mujeres allá, y ni que paseo para jóvenes y paseo para varones. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Ahora, si me equivoco, ustedes me corrigen, pero la verdad,
Yo creo que Dios nunca hizo, bueno, las mujeres para este lado. Jesús nunca se registra en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo haya dicho las mujeres para este lado, los hombres para este lado, los niños para... Él no, él dijo, dejad a los niños venir a mí. Inclusive los apóstoles quisieron separarlos porque pensaban que los niños iban a ser un estorbo, y ellos dijo, no, un momento, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si nosotros vamos a estudiar la historia judía, en la historia judía el padre se encargaba del estudio de los hijos hasta los 12 años. Es decir, un niño tenía que saber la ley, a más tardar hasta los 12 años ya tenía que saber toda la ley. Y tenía que tener, dice que hay una parte de la Biblia, vamos a ir a la Biblia, Deuteronomio 4:9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Hazte bien las enseñanzas, todos los días de tu vida. Hazles bien, háblales las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos ahora a Deuteronomio mismo, el capítulo 11, versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estamos viendo que, como dice la historia judía, cuenta que, porque eso no está registrado en la Biblia, pero los padres judíos no dejaban salir a la calle a sus hijos, porque ellos eran sus maestros, eran sus profesores, además de ser sus padres, los instruían en la ley. Y no podían salir de la casa hasta que no tuvieran conocimiento de la ley. Por eso se cree que cuando Jesús se extravió, él tenía más o menos 12 años, ¿no? Y un poco más, de repente 12 años y meses. Entonces, porque dice que él se detuvo a conversar con los doctores de la ley, ¿no? Entonces, esto nos va a hablar de que José era un hombre de bien, un hombre bueno, un hombre que Dios eligió, sabía lo que le elegía al darle ese padre adoptivo, ¿no? A Jesús, que en ese momento era un niño, un adolescente ya. Entonces vemos pues de que nosotros como iglesia tendríamos que preguntarnos, ¿tú cómo estás, padre? En este momento yo te pregunto, tú eres padre de familia, tienes hijos, ¿cómo te estás llevando con tus hijos? ¿Cuál es la relación que tú tienes con tus hijos? ¿Es armoniosa? ¿Hay amistad? ¿Tienen confianza en ti? ¿O te tienen miedo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tus hijos? Ahora, una de las cosas que marca mucho a los hijos también es cuando el padre ama a la esposa, la protege, la trata como un vaso más frágil. Ellos, eso nadie se lo va a quitar. Ese ejemplo del padre que entra y le da la prioridad a la mamá, la besa, la acaricia, le dice, mujer, qué bien te ves, te extrañé. Esas expresiones, yo se lo digo a ustedes porque también en algún momento he sido adolescente, he sido niña, y eso a mí me marcó la vida. Yo tengo muy buenos recuerdos de papá cuando llegaba a la casa con un beso, se acercaba a mamá, y son cosas muy agradables que no las vas a poder olvidar y te marcan, ¿verdad? Es reconfortable ver ese tipo de familia, o cuando entra el papá todo el mundo se asusta porque viene el terror de la casa. ¿Cómo es la reacción de tu hogar? ¿Cómo te reciben? Yo tuve la oportunidad en una misión que hice al interior de mi país, conocí me habían dado tantas recomendaciones, me habían dado cartas para que yo iba a varias direcciones, y créanme que en ninguna de esas direcciones esas cartas me recibieron. En una me recibieron, pero me dieron un día, me dijo, porque no se puede quedar acá. Me trataron mal, y en ese tiempo había terrorismo, en realidad fue un tiempo bien difícil. Y conocí y me puse a predicar en la calle, ¿no?
en la Plaza de Armas de Huaraz, me acuerdo, de Huaraz, pues, Ranrailca. Entonces, ¿qué pasó? De que me acogió un joven, me dijo, hermana, venga, porque yo quiero que usted conozca a mis pastores. Y sus pastores eran bautistas, yo era pentecostal, ¿se dan cuenta? Había eso todavía en mí, de que, ¡ay, cómo será! Tuve una lección, una cátedra tremenda del amor de Dios, fue una pareja maravillosa. Yo recibí una lección, pero que hasta ahora no me la puedo olvidar. Que Dios los bendiga a ellos, yo no los volví a ver más. Estuve una semana en su casa de ellos, me hicieron sentir como algo, como si yo fuera una reina, verdaderamente. Me abrieron las puertas, me dieron una confianza que yo, la verdad, nunca imaginé, ni en sueños, que me iban a recibir así. Ellos no me conocían. Yo podía haber sido una ladrona. Ese tiempo había terrorismo. No se sabía, no se podía recibir a cualquier persona en casa. ¿Se dan cuenta cómo cuando Dios está con uno no nos deja? O sea, las personas que a mí... pero a lo que quiero ir, ¿qué aprendí? ¿Qué fue más relevante de esta parejita? Que cuando papá llegaba, los chicos cantaban para recibirlo al papá. Ellos no se habían preparado para eso. Ellos tenían por costumbre, porque ellos no sabían que yo iba a llegar. La mujer parecía que llegaba el rey a recibirlo. Era una cosa que a mí me impresionó tanto, que yo había podido leer muchos libros, pero ninguno me afectó tanto como ver esta familia. Sí existen las familias que verdaderamente son de Dios, ¿no? Que dan ejemplo con su conducta, con su caminar, con sus actitudes. A mí me enseñó mucho esta parejita. Y bueno, eso es lo que Dios quiere. Por eso yo hago la pregunta sigue vigente. ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo te llevas? ¿Tienes tiempo de conversar? ¿Sales a pasear con ellos? ¿Con tu esposa? ¿Salen en familia? Porque el problema está allí. Para mí el mayor problema, más que el mismo ministerio de jóvenes, para mí el problema es el hecho de que la responsabilidad del padre se ha hecho nula. El padre ahora viene, entra a la casa, esa es tu responsabilidad, tú encárgate de ir al colegio, tú hablas, ya para eso yo trabajo y para eso yo traigo el dinero a la casa y ya yo no puedo hacer más. Tú ve cómo arreglas eso con los chicos. Yo he escuchado muchos hogares. Yo he escuchado. Entonces, te pregunto, ¿cómo estás tú como padre de familia, que tienes tú la responsabilidad delante de Dios? Primeramente, porque también hay responsabilidad delante de la sociedad. ¿Qué clase de hijos estás creando? ¿Qué estás formando? ¿Cómo están creciendo tus hijos? ¿Son sanos? ¿Tienen una mente sana? ¿O están buscando que ver pornografía, refugiarse en el play? Porque la mayoría de los jovencitos, aún los niños, están pegados porque no tienen a papá, no tienen a mamá. Por último, la mamá también trabaja porque no alcanza el dinero. Porque como vuelvo a repetir, el sistema que se ha creado de querer consumir cada vez más. Tengo 10 pares de zapatos ahí en el closet que no los uso. Porque ya han pasado de moda y tengo que yo comprarme otro modelo. Porque están en oferta inclusive. Son botas, quiero comprarme botines. Hay una necesidad que crean, que no es lo principal. Pero yo quiero lucir. Entonces, ¿qué me mueve como mujer? Estoy hablando de la parte de la mujer. Tengo que trabajar porque lo que me da mi esposo no me alcanza. Entonces, ¿quién ha creado esa necesidad? Es el mismo sistema en que estamos viviendo. La comunidad que se ha creado de la necesidad egoísta, posmodernista. Bueno, si te sientes bien mujer, cómprate, ¿no? Ya voy a ver cómo algunos esposos cubren esas necesidades, engríen a su esposa creyendo que así la van a tener en sus manos, ¿no? Hay unos de buena intención, hay esposos que lo hacen. No tienen mala intención, quieren agradar a su esposa, le dan todos sus caprichos. Económicamente tienen, pero también eso descuidan a los hijos. Esas mamás
descuidan a sus hijos. Están preocupadas, ¿cómo luzco mis zapatos nuevos? ¿Cómo luzco mi abrigo? ¿Cómo luzco mi vestido nuevo? Entonces están en su mente, no está en cómo está mi hijo en el colegio. He conversado con él, he salido a un centro comercial o a un lugar a ver una película con mi hijo. O sea, ¿cómo estás tú como padre, con tu esposa, tu relación, con tus hijos? ¿Hay armonía en tu hogar? Tu hijo puede crecer, puede decir que va a elegir una mujer para formar un hogar que va a durar, o ya tú te vas por el tercer divorcio, el cuarto divorcio. Porque esto es algo muy normal ahorita. ¿Y qué dice el Señor? Estarán dándose matrimonio unos con otros, dice, ¿no? Se estarán dando un matrimonio cuando Él venga. ¿Encontrará fe el Señor cuando Él venga? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces tenemos que tomar conciencia, que Dios nos ayude a todos, porque nadie nos escapamos en alguna u otra forma, siempre estamos fallando, porque la corriente es fuerte y se ha metido en la iglesia. Por eso es bueno congregarnos, porque ya por ahí alguien nos va a decir, hermanita, creo que tienes que darle más tiempo a tu hijo. Tuve la oportunidad de que un líder un hijo de pastor, también era líder, por supuesto, vino a mi casa en una oportunidad a pedirme consejo, siendo que él era hijo de pastor. Entonces yo se lo di, por supuesto, ¿no? Porque yo lo vi como si fuera mi hijo y le dije, mira, yo consejo no te puedo dar, pero la Biblia dice esto, ¿no? Tú toma la palabra, en ti está si lo haces o no lo haces. Entonces, muchas veces, como se dice en casa de herrero cuchillo de palo, dice, ¿no? Hay un refrán que dice así. Entonces, lo que quiere decir es que muchas veces nosotros enseñamos a otros, pero no vemos cómo estamos andando en nuestro hogar. Los pastores se preocupan porque la grey crezca y está bien, pero dice que el Señor va a demandar de lo que te ha dado. El Señor va a demandar. Dice que los hijos son como el valiente, como saetas en manos del valiente, dice, ¿no? Que tienes que ser un hombre valiente, un hombre que verdaderamente no mire por sí mismo, sino que mire por lo que ya Él ha creado, ha procreado. Los hijos son el resultado del amor de tu esposa. Eso no deben olvidar nunca. Entonces ese fruto de ese amor son los hijos, y como tales hijos deberían de tener un lugar muy especial para nosotros los padres, sobre todo para los hombres, los varones de la casa. Tienen una gran responsabilidad. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Todas estas responsabilidades le corresponden al papá, al varón. Al no haber un padre, también encontramos que Timoteo era una persona que se crió con la mamá y con la abuela, ¿no? Inclusive Pablo va a decir que se acuerde de las enseñanzas de su madre y de su abuela Loida. Entonces no necesariamente va a haber un padre, porque a veces puede haberse muerto. Hay padres que están ausentes también por diversas razones. No podemos tampoco crear una frustración en aquellos hijos que no tienen el papá en este momento. Como decía, también hay algunos padres que están ausentes siendo que están vivos, ¿no? Pero en ese caso, la palabra de Dios va a hablar que nuestro Padre verdadero es Jehová. Y la mamá no cultivarle, de repente fue una madre abandonada, fue una madre que el padre no reconoce a su hijo, como tantos casos que hay de estos, eso abunda, ¿no? Hijos no reconocidos, pero que sin embargo estos hijos no reconocidos, yo les digo, la gran mayoría de pastores que verdaderamente marcan la historia han sido productos de padres que no los han reconocido, que no les han dado su apellido. Conozco muchos y son grandes y lindos siervos de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque ha habido una enseñanza de parte de la madre, con la ayuda de Dios, se ha aferrado a la palabra, ha tomado la Biblia en serio, ha vivido conforme a la voluntad, y estos son casos excepcionales que verdaderamente Dios se glorifica en estos casos. Ahora, yo quiero hablar a todos como padres, tanto hombre como mujer, somos responsables. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar
primeramente al varón, pero también si no tienes un varón a tu lado, mujer, a nosotras las mujeres. ¿Qué le estás dando a tu hijo? ¿Estás trabajando para quitártelo de encima porque no te gusta criarlo, porque eres muy joven y bueno, fue un desliz que tuviste? ¿Qué pasó? ¿No estuvo programado ese hijo? Que es más, lo quisiste abortar, no lo quisiste tener. Hay muchos casos, pero ¿sabes qué? Nosotros contamos con un Dios lleno de misericordia, un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si tú eres un padre que has descuidado tu hogar, que has estado entretenido con las cosas del mundo, mirando fuera de tu casa, fuera de tu esposa, mirando a otra mujer, y has descuidado tu hogar, por ende tus hijos han visto tu infidelidad, o tu mujer, como ya lo dije antes, eres una de ellas de las que no ha querido tener un hijo, pero que ha tenido que tenerlo porque no tuvo recursos, no tuvo otra alternativa. ¿En dónde te encuentras tú? Déjame decirte que Dios te ama y te perdona. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Arrepiéntete, reconoce que has faltado, que has sido egoísta, pensando solamente en tus propios intereses. Yo creo, yo quiero, yo necesito, yo anhelo, yo necesito, yo merezco ser feliz. Pero sabes, cuando uno recibe a Cristo ya no merece nada, solamente lo que Dios te da, que es una misericordia. Y ya estamos bajo la voluntad de Dios. Y todo lo que venga va a ser para bien, pero muchas veces el bien que nosotros esperamos no es como humanamente pensamos. Humanamente pensamos en la comodidad, en el bienestar económico, creyendo que ese es el bien. Muchas veces no es el bien, sino que tenemos que aprender principios morales, volver a empezar. A veces algunos que ya son mayores, pero Dios te está llamando, te está hablando a ti en esta mañana. A ti que has dejado, o que estabas pensando dejar tu hogar, o que lo has dejado. A tu esposa la has dejado por una mujer más joven y la has dejado con niños pequeños. Ahora ya son adolescentes. Y ahora tú no tienes felicidad, porque solamente la felicidad física no llena. Vamos a decir más claro, el placer físico no llena, porque somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, tú te crees que eres feliz porque te realizas con una mujer en el área física, pero el área espiritual, ¿cómo estás? Si tienes que irte a partir esta noche, ¿podrías decir que te vas en paz? ¿Tienes paz? ¿Puedes decir que te vas con el Señor? Repite conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Que nuestro Espíritu amado, Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos. Señor, me arrepiento de no haber sido un buen padre para mis hijos. Me arrepiento de haber abandonado a mi esposa y a mis hijos. Reconozco que he sido un mal padre. Reconozco que solo les he inspirado temor, miedo y no respeto ni confianza. Perdóname, Señor, porque si hasta aquí me has dado la vida es para poder reconocer mi pecado. Yo me acojo a la sangre preciosa de Cristo y te pido que me laves con esa sangre preciosa. Señor, dame la oportunidad de empezar de nuevo, de restaurar mi hogar, mis hijos. Dame, Señor, la fuerza y la sabiduría de lo alto para sacar adelante a mis hijos, a mi esposa, a mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te felicito si has hecho esta oración, que aunque muy sencilla, pero todo depende de tu fe, que hayas sido sincero con el Señor en el momento de versarla. Y no hay necesidad de que tú te limites a lo que yo expreso, sino que tú también puedes sacar de tu corazón lo que tú sientes y háblale al Señor. Porque la misericordia de Dios solamente nos sostiene hasta este tiempo. Si tenemos un techo, comida y abrigo, es suficiente para vivir gozosos y agradecidos a Dios. Porque en este momento hay una iglesia, la iglesia china, la iglesia de Corea, está siendo perseguida, está siendo quemada por creer en Jesús. Y muchas veces nosotros nos quejamos y buscamos ser felices. Buscamos en la carnalidad,
En nuestras pasiones humanas buscamos refugiarnos, pero eso no nos va a dar nunca la paz. Solamente en Cristo podemos hallar la paz. Por eso a ti te digo, joven o amigo o amiga que estás escuchando esta prédica, si tú verdaderamente quisieras conocer a ese Dios vivo, a ese Dios que no es una religión, sino es que Él cambia tu vida, no el hombre, sino que el Señor mismo, por tu experiencia personal, por tu vivencia diaria con Él, por el hecho de creer que Él vino al mundo, se hizo hombre para salvarte a ti del pecado, para pagar por tus pecados tuyos y los míos. Cree en Él ahora y recíbelo en tu corazón y dile: Señor, yo me acojo a tu sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz. Yo creo que tú me limpias con tu sangre. Yo creo que si tú me has permitido en esta hora escuchar esta palabra, es para que yo me arrepienta. Yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, reconozco que no voy a poder salir adelante sin ti. Ayúdame, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguir adelante, quiero que me des la fuerza, quiero que me ayudes para no fallarte. Y te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me sostenga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo creo que ahora he pasado de muerte a vida. Creo que soy una nueva criatura por fe. Te entrego mi vida, espíritu, alma y cuerpo, y cámbiame y transfórmame conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos amados, yo espero que ustedes compartan estos videos, que me dejen sus comentarios, aunque muchos no son tan bonitos como yo quisiera, pero yo los bendigo a todos. Bendigo a aquellos que me insultan también. No los voy a borrar porque creo que todos tenemos derecho a expresarnos. Y esta servidora, aunque inútil, pero con mucho corazón para el Señor, con mucho temor de Dios, de querer hacer lo mejor para compartir. Que Dios me los bendiga y será hasta el próximo video. Chao, chao.